Abre los ojos. Es el año 1348. No estás viendo un documental. Estás aquí. Acabas de despertar en una pequeña habitación de madera en una ciudad llamada Florencia. La habitación es oscura. El aire es frío. Pero hay algo peor. El olor. Un olor que nunca has sentido antes. Carne podrida, basura húmeda, excrementos y algo más. Muerte. El olor se filtra lentamente por debajo de la puerta. Crees que la Edad Media era una época de castillos y caballeros, pero la realidad es muy distinta. Si te dejáramos aquí exactamente ahora, tus probabilidades de sobrevivir las próximas 24 horas son casi cero. Bienvenido a la peste negra, la pandemia que borró casi la mitad de Europa del mapa. ¿Y tú? Estás justo en el centro del infierno. Veamos cuánto tiempo logras mantenerte con vida. Sales a la calle en busca de comida. Primer error. El ruido es constante. No hay pájaros, no hay niños jugando. Solo rezos, llantos y el sonido de las campanas de la iglesia que no dejan de sonar. Cada campana significa lo mismo. Otro muerto. Caminas por un callejón estrecho. El suelo está cubierto de barro y basura. Ratas negras corren entre las sombras. De repente tienes que apartarte. Una carreta pasa frente a ti. No transporta comida, transporta cuerpos. Decenas de cadáveres apilados unos sobre otros. Los hombres que empujan la carreta gritan por la calle: ¡Sacad a vuestros muertos! Entonces lo sientes. Algo roza tu tobillo. Miras hacia abajo. Una rata negra acaba de cruzar frente a ti. No le das importancia. Pero lo que no sabes es que esa rata transporta pulgas. Pulgas infectadas con una bacteria mortal. Yersinia pestis. En este preciso instante, una de esas pulgas acaba de morderte. No sentiste nada, pero el reloj ya empezó a correr. Estás infectado. Han pasado 12 horas. Empiezas a sentir frío. Un frío que se mete directamente en los huesos. Tu cuerpo tiembla. No puedes controlarlo. Tu cabeza late como si estuviera a punto de estallar. Intentas buscar ayuda. ¿Un médico? Tal vez un hospital. Pero en 1348, eso no es una solución. Es una sentencia de muerte. Los hospitales están llenos de enfermos agonizando en el suelo. Los médicos no saben qué hacer. Te recomiendan sangrías, sanguijuelas, o respirar hierbas dulces para limpiar el aire. Creen que la enfermedad viaja en los malos olores, pero están equivocados. Llega la noche. Te tocas el cuello, luego la axila y finalmente la ingle. Entonces lo encuentras. Un bulto duro, del tamaño de una manzana. Negro, morado. Un bubón. El dolor es tan intenso que apenas puedes respirar. Tu fiebre sube a 40 grados. Empiezas a delirar. Vomitas sangre. Tus pulmones se llenan lentamente de líquido. Si fueras rico, habrías huido al campo. Los nobles lo hicieron. Se encerraron en castillos lejos de las ciudades. Pero tú eres pobre. Y estás atrapado en una ciudad llena de muerte. No duraste ni 3 días. Fuiste uno más entre millones. En algunas ciudades, hasta el 70% de la población desapareció en solo unos meses. No había suficientes vivos para enterrar a los muertos. Calles enteras quedaron vacías. Casas abandonadas. Ciudades silenciosas. La peste negra cambió la historia para siempre. Nos recordó lo frágil que es la humanidad frente a enemigos invisibles. Hoy esta enfermedad se curaría con simples antibióticos. Pero en 1348 era el apocalipsis. La próxima vez que te quejes del tráfico o de que tu internet es lento, recuerda algo. Hace 700 años ya estarías muerto.
Si quieres descubrir si sobrevivirías a la Inquisición española o a una noche en una prisión romana, suscríbete y sigue viajando conmigo al pasado.